minutos. Y ayer, cambiando de tema, después de la indignación, porque no sabe la cantidad de mensajes que de verdad recibimos del departamento de Córdoba y de gente que nos escribió a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Cambiando de tema, ayer se sancionó por parte del presidente Gustavo Petro oficialmente la reforma laboral, que es una de sus principales apuestas sociales. Lo hizo en un evento público en la Casa Museo La Quinta de Bolívar, aquí en Bogotá, y están viendo ustedes las imágenes quienes están conectados con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, acompañado del ministro del Interior, del ministro de Trabajo, de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, de María Fernanda Carrascal, la representante y la ponente de la reforma. Y bueno, nos preguntamos los colombianos, Hugo Mario, otra de las preguntas que nos hacen muchos oyentes es: ¿qué va a cambiar? Entonces, listo, se sancionó. ¿Usted tiene claro todo lo que va a cambiar, lo que le van a empezar a pagar de ahora en adelante en la próxima quincena, ya con la sanción de esta ley que empieza a aplicar ya en el próximo, entiendo, 15 de julio? Pues aún no, Camila, porque son más de 70 artículos que trae esta ley de la República. Las nuevas condiciones laborales, digamos que apenas las están entendiendo algunos empleadores y algunos trabajadores. Lo que tengo claro, Camila, es que a partir del 1 de enero del próximo año comenzará a pagarse el recargo nocturno desde las 7 de la noche, y que las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, pues tendrán un incremento que va a estar vigente a partir del año 2027. Es decir, son, digamos, los puntos más importantes de la reforma, que ya es ley de la República, pero hay muchos más que contiene esta ley que seguramente vamos a entender con la ayuda de expertos. Pero ¿sabe qué? Es que nosotros no lo tenemos tan claro, y aquí también los invito a que nos hagan las preguntas que quieran para podérsela trasladar a los expertos sobre qué cambia en su contrato laboral con esta reforma que ayer sancionó el presidente Gustavo Petro. Angélica Carrión es socia y directora general de la firma López y Asociados, y además fue elegida gobernadora del Colegio de Abogados de Trabajo del 2023 al 2024. Y los abogados laboralistas sí que se han estudiado esta reforma de pe a pa, porque son los que asesoran a las empresas, los que asesoran a los trabajadores, y yo estoy segura que a la doctora Carrión le podemos preguntar varias de las dudas que tenemos sobre cuándo nos empieza a aplicar esta reforma que firmó el mandatario ayer en la tarde. Abogada Carrión, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila y equipo. Pues sí, los abogados laboralistas hemos estado leyendo un montón de proyectos, y con la expedición de la ley 2466, pues creo que es importante tener claro, como iniciaban ustedes explicando, que va a ser algo que vamos a ver rápidamente en 6 meses, en 1 año, o que está por reglamentarse. Si quieres hago primero un panorama general, ¿no? Son 70 artículos, como lo explicaban, de los cuales 40 van a entrar en vigencia inmediatamente, desde la expedición, digamos, de la ley, y tenemos el otro número que van a entrar algunos en vigencia en 6 meses o en 12 meses, digamos, depende de lo que estemos hablando. Tenemos temas contractuales. Pero entonces, eso que usted... Abogada Carrión, ya que usted nos dice, son 70 artículos que tiene esta reforma laboral, que cambia un poco pues las reglas de juego también para los asalariados y las personas que están en el empleo formal. De esos 40 empiezan ya a aplicarse. Entonces, hablemos de los que empiezan ya, para que también los empresarios, los que tienen pequeñas, medianas empresas, pues lo tengan claro, y sobre todo los empleados sepan cuáles son ahora los beneficios que tienen con esta reforma. ¿Qué es lo más importante que empieza a aplicarse ya y que es importante que uno como trabajador lo sepa? Claro que sí, Camila. Yo dividiría esto en 2 cosas. Hay unos temas contractuales, modificación sobre el contrato a término fijo. Es muy importante que lo revisemos, porque en Colombia veníamos acostumbrados a tener un contrato a término fijo que podía prorrogarse de manera indefinida. A partir del 25 de junio de 2025 vamos a encontrar 4 años. Los contratos a término fijo que pasen de esa fecha, que se hayan firmado en esa fecha, y pasen de 4 años, van a convertirse en indefinidos. Digamos que la redacción de la norma nos dejó claro que si traemos unos contratos que traen unos años acumulados hacia atrás, esos no van a contabilizarse dentro del límite de los 4 años, pero hay que revisar los contratos a término fijo en las compañías porque van a tener una regla diferente, y eso cambia provisiones contables, organizaciones de contratación. Creo que eso es muy importante en el tema contractual.
Tenemos muchos temas en los temas contractuales o de contratación laboral que son importantes, como la laboralización del contrato de aprendizaje, que creo que es uno de los que más se ha discutido durante todo este proceso, digamos, de discusiones de diferentes proyectos, tanto en la Cámara como en el Senado. Y la laboralización Doctora Carrión, del derecho, pero ahí, dime. Déjeme la interrumpo en algo que usted acaba de decir que me parece importante. Usted dice, ya no pueden existir contratos a término fijo de más de 4 años. Si usted está contratado por más de 4 años, inmediatamente ya se vuelve usted un trabajador con un contrato a término indefinido. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo en estos momentos estoy en una empresa en donde ya voy a cumplir los 4 años de contrato a término fijo, si yo sigo contratada por la empresa, ya inmediatamente paso a término indefinido, o de pronto la empresa precisamente por eso me dice, señora, ya no la voy a contratar más, chao, porque sabe que necesitará seguramente contratar a otra persona porque la quiere contratar por término fijo a 4 años y no a término indefinido. Camila, esa pregunta es muy importante porque la norma sí trae una transición. Si yo llevo ya 5 años en un contrato a término fijo, no se va a transformar inmediatamente a indefinido. Lo que ocurre es que si paso de 4 años en fijo desde el 25 de junio del 2025, que es la fecha de expedición de la ley 2466, se va a convertir en indefinido. Y eso, como lo estás diciendo tú, pues va a generar un montón de revisiones en las compañías sobre la vocación de permanencia de los contratos a término fijo después de la expedición de la ley, ¿sí? Nadie va a mantener más de 4 años después del 25 de junio hacia adelante un contrato fijo, porque se va a convertir en indefinido, a menos que realmente lo requiera de manera indefinida, ¿no? Entonces, eso cambia la manera en la que lo vemos, pero no van a sumar los tiempos que vienen de atrás, que es la pregunta que haces. O sea, no se convierte automático un contrato fijo que hoy lleve 4 años o más, sino que van a sumar los tiempos desde junio 25 del 2025 hacia adelante. Creo que es claro, ¿no? Claro, me están escribiendo a nuestra línea de WhatsApp, doctora Carrión, los profesores, y me dicen, en los colegios, Camila, suelen contratar a los profesores por el año calendario, digamos por el año lectivo, y después nos van prorrogando. ¿Ese es un caso en el que se va a convertir en contrato a término indefinido, los profesores en los colegios y en las universidades, por ejemplo? No, Camila, en el caso de los profesores tenemos una norma expresa, que es el artículo 101 del Código Sustantivo de Trabajo. Ellos no están contratados a término fijo, sino en una modalidad especial que se llama por año calendario. Esos contratos no se tocan por la reforma laboral, siguen iguales. Abogada Carrión, solamente para aclarar y luego le hago la pregunta, entonces esa conversión después de los 4 años de contrato a término fijo no se pasa automáticamente a término indefinido, habrá que haber una negociación y hacer un nuevo contrato a término indefinido, ¿verdad? No se pasan hoy de manera automática, pero después de 4 años, si pasa un contrato a término fijo desde el 25 de junio del 25 hasta el 24 de junio del 29, el 25 de junio del 29, si no hicimos nada, se convertirá en contrato a término Pero, indefinido. o sea, automáticamente, esa es mi pregunta, ¿es automático? Entiendo que es después de 4 años a partir de hoy. Sí, ahí hay una discusión porque al final, para cualquier tipo de reclamo de un trabajador se requiere una declaración judicial, pero es una norma y lo que el juez va a hacer es decir, este contrato se convirtió por disposición legal en contrato indefinido, ¿sí? Es decir, sería automático. Cualquier juez concedería las indemnizaciones, los reconocimientos o todo aquello que sea diferencial entre el contrato indefinido y el contrato fijo a favor de ese trabajador, porque pasaron 4 años después de la expedición de nuestra nueva ley 2466. Sí, y ahora sí la pregunta que quería hacerle, porque es con respecto al SENA, porque entiendo yo, con esta reforma se pasa de contrato de aprendizaje a contrato laboral. Ese contrato laboral con los muchachos del SENA, con los estudiantes del SENA que están haciendo prácticas, ¿ya se cuenta, por ejemplo, como 1 año de término fijo, 2 años, y luego podría pasarse entonces a término indefinido? ¿O no cuenta? No, el contrato del SENA, desde la expedición de la ley 789, era una modalidad especial. Entonces nosotros contratábamos a los aprendices SENA para su formación, que es para lo que se contrata, en unos contratos de hasta 2 años, una parte lectiva, una parte práctica. El cambio que trae la ley es que ya no es una modalidad especial dentro del derecho laboral, de formación, sino que lo convierte en un contrato de trabajo.
¿sí? Al convertirlo en un contrato de trabajo, se van a generar los beneficios de los cesantías, primas, vacaciones, intereses a la cesantía, incluso los beneficios que puedan tener la compañía extralegales para sus propios trabajadores, contarían dentro de los números para diferentes temas laborales como las obligaciones de reglamentos internos de trabajo, como las obligaciones, digamos, de tener COPAS, tener otras cosas. O sea, entran en una modalidad diferente de contrato a término fijo especial. Y como contrato a término fijo especial, tienen derecho a las prestaciones. Hoy tenemos más de 392.000 aprendices en el país y la situación un poco más preocupante para las empresas sobre esta modificación es que, contrario a lo que dijimos con el contrato a término fijo que empieza a contar a partir del 25 de junio del 2025, 4 años hacia adelante, en este tema del contrato de aprendizaje, no es claro si los contratos que ya se están ejecutando como contratos de aprendizaje conforme a la ley 789 del 2002 se van a convertir en contratos de trabajo, ¿sí? Y si esa conversión requiere una reglamentación o no del SENA. Tenemos que esperar cuál va a ser esa manera de adaptación y reglamentación, porque realmente esto sí va a ser un impacto importante en las compañías. Nosotros sabemos que hoy los aprendices ya se cuentan como trabajadores formales, tienen un apoyo de sostenimiento mensual. Muchos de ellos después son contratados y muchas compañías se quejan de que ni siquiera existen los suficientes aprendices para sus requerimientos. Hoy, con esta modificación, al convertirlos en un contrato de trabajo, desde mi punto de vista, se está estimulando esa revisión para que las compañías revisen la posibilidad de monetizar y pagar esto como un parafiscal y no aumentar los costos, porque el simple paso de un contrato laboral puede aumentar los costos hasta en un 50% del costo de contratación, y la monetización es un salario mínimo, 1,5 salarios mínimos. Entonces, aquí estamos teniendo un cambio importante y creo que este es el punto más importante de la reforma, porque si bien ya existía una formalidad, ya había coberturas de seguridad social y apoyos de sostenimiento, el convertirlo en contratos de trabajo puede generar unos sobrecostos muy altos para muchas compañías. Es que ahí me le quería meter a abogada Carrión, exactamente en ese punto, porque esto del SENA fue pues quizá uno de los artículos más debatidos y había dos posturas incompatibles, una la del gobierno y otra la que usted anotaba, que dicen, bueno, para ciertas empresas incluso va a ser más beneficioso o optarán por pagar la multa en vez de digamos, incorporar a los muchachos a los 2 años selectivo y el práctico. Usted que conoce pues un poco el mercado laboral bien, de pronto la mentalidad de ciertas empresas, ¿usted qué cree que va a pasar? Es decir, ¿cree que va a haber mayores incentivos a esta contratación o la mayoría de empresas optarán, 1, por pagar la multa y 2, que lo más importante para los muchachos del SENA es después de los 2 años quedar incorporados a la empresa? Mire, realmente lo que nosotros estamos viendo, que no habíamos visto en ningún momento, es que todas las compañías están haciendo una valoración económica del personal que entra como aprendiz, cosa que cambia completamente la mentalidad, porque lo que nosotros veíamos era que el aprecio por la contratación de los aprendices era muy alto, su nivel de formación técnica, el compromiso, digamos, un semillero de contratación hacia futuro. En razón a las conflictividades propias de cada compañía, a los costos de sus beneficios que son extralegales, a la existencia, digamos, de unas dinámicas de un contrato de trabajo que es diferente, están evaluando la posibilidad de monetizar, y mucho me temo que ese puede ser un movimiento importante en muchas compañías, sobre todo industriales y otras, que generan y esperan, muchas veces no recibían ni siquiera los aprendices que esperaban y hoy están pensando en monetizar. Yo creo que esa puede ser una situación que se evalúe por las compañías en razón a que el sobrecosto no es solo el 50%, sino que realmente las compañías van a sentir sobrecostos de hasta el 100, el 120%, dependiendo de sus esquemas de contratación y beneficios. No pueden tratar de no reconocer los beneficios cuando hay un contrato de trabajo que ya reconocen a los trabajadores vinculados. Creo que de esto va a depender mucho la capacidad que el ministro Sanguino, que el SENA tengan de reglamentar el tema, porque si no pueden estar poniendo en peligro realmente una contratación que es muy apreciada por los empleadores en Colombia, que es el semillero de alguna manera de formación de trabajadores. Otra de las inquietudes más frecuentes, doctora Carrión, es la que tiene que ver con los empleos domésticos. ¿En qué cambian? ¿Cómo quedan las condiciones para empleos domésticos de tiempo completo y por días? Bien, yo creo que aquí es bien importante, el primer cambio que es importante es que de manera expresa se define que los
trabajadores de servicios domésticos tienen que tener un contrato escrito. Eso es muy importante porque no es común que exista un contrato escrito en muchas casas de familia y otros lugares, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y es la primera recomendación, revisar cómo están los contratos. Y dos, realmente todo lo que trae sobre la formalización es algo que ya desde la perspectiva legal existía. Hay una reglamentación futura sobre cómo se van a hacer esos aportes para los trabajadores de servicio doméstico. Así que tenemos que esperar a ver si realmente hay una modificación del PILA para el pago de aportes que nos lo permita hacer por días, que trate de formalizar realmente y nos permita a todos poder hacer aportes por días por los empleados de servicio doméstico. Yo creo que eso es lo más importante que trae la reforma, pero hoy, en este momento, lo más importante es que los contratos de servicio doméstico, cuando son contratos dependientes de actividad, deben ser escritos. Una otra pregunta sobre la cotización a pensión y la formalización, doctora Carrión, porque entiendo que una de los cambios que trae esta reforma laboral más importantes es que permite que se cotice a seguridad social por horas y por menos del mínimo, que eso lo que dejaría es que, por ejemplo, un empleado, un mesero, un joven que es estudiante en la universidad, pero pues para pagársela es mesero, no, le pueden por esas 4 horas que trabaja en el restaurante como mesero, cotizar a pensión por menos del mínimo y por un tiempo parcial. ¿Eso cómo se va a manejar? Para que la gente también lo tenga claro, porque puede que haya gente que trabaje no por tiempo completo, sino porque se dedica a otras cosas, pero quiere formalizarse e ir cotizando para poder tener una pensión cuando se jubile. Camila, este es uno de esos temas que, como les dije, hacen parte de casi los 30 artículos que están por reglamentar. Los temas relacionados con aportes por días que en principio no están claros cómo lo vamos a hacer a través del PILA, porque es como una manifestación abierta de que eso se podrá hacer en los procesos de formalización, pero no tenemos claridad aún de cómo vamos a hacerlo de manera efectiva. Hay 12 meses conforme la legislación para poder reglamentar el tema de los aportes. Doctora Carrión, usted como experta en la materia del tema laboral, ¿usted qué lectura hace de la reforma como un todo, integralmente? ¿Usted cómo la ve? ¿Usted cómo la analiza? Porque uno escucha de una parte que pues dice que se queja porque cree que no los favorece, que los perjudica, y otra parte cree que los está perjudicando. Usted, que conoce bien de esta materia, ¿qué lectura hace de ya cómo quedó la integralidad de la reforma? Mire, yo arrancaría primero diciendo, hay una discusión que estuvo durante la Cámara y durante el Senado en la que algunas de las partes fueron muy insistentes y tiene que ver con el fenómeno de la informalidad en Colombia. Para mí, digamos, al revisar el documento, aunque hay muchos artículos que hablan de formalización en las artes, para periodistas, temas de jornadas, asuntos, realmente hay un montón de declaraciones que están por reglamentar en 12 meses y que pues no sabemos al final cómo van a salir. Esto para mí es un tema difícil también de explicar a muchas compañías, porque tenemos que estar atentos 12 meses más sobre cuáles van a ser las reglamentaciones, porque no lo sabemos. El tema de plataformas quedó también a reglamentar a 12 meses, es decir, todos esos temas relacionados con formalización están por reglamentar. Así que no tenemos en concreto una decisión, sino unos principios básicos, una intención de que el Ministerio de Trabajo y otros ministerios como MINTIC, MININTERIOR, Ministerio de Salud van a participar en reglamentaciones a las que hay que estar muy atentos por los temas de formalización. Sí. Pero se olvidan, y digamos que la otra parte es el tema contractual y el tema económico para todas las compañías. Como ustedes saben, también aquí hay una discusión importante. El 56% de los ocupados en Colombia son informales, así que ni les va a tocar la mayoría de los temas de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, revisar los contratos a término fijo, el contrato de término de aprendizaje en los temas contractuales y en los temas económicos, pues nosotros hemos hablado muchísimo de este tema, pero el cambiar la jornada a las 7 de la noche, que creo que va a afectar realmente a pequeñas empresas que quedaron incluidas dentro del campo de aplicación de esta norma. Hubo una discusión para tratar de excluir pequeña y mediana empresa, pero en este momento todas quedaron incluidas en la ley 2466 para pagar los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche, los domingos al 100% con una discusión en redacciones, la reducción de la jornada con nuevas obligaciones, y diría yo que unos temas de obligaciones de los empleadores
que hay que sentarse a revisar con juicio por cada una de las compañías. Por ejemplo, el tema de un día de permiso que podría ser acordado por el uso de bicicletas, el ingreso de mascotas, gatos y perros a las empresas. Esos son temas que, aunque pasan desapercibidos en la comunicación, pueden generar mucha dificultad para la administración en diferentes industrias. No es lo mismo una industria de alimentos que una médica o de retail, cuando hablamos de ingreso de animales, por ejemplo, a los lugares de trabajo. Todo eso hay que sentarse a revisarlo, porque el número de licencias que se están concediendo, el impacto en la remuneración, nos tiene que dar lugar a una revisión compañía por compañía. Va a ser diferente el impacto a la pequeña y mediana empresa, que es la que más trabajo formal le da a Colombia, que la que pueden tener grandes compañías en un porcentaje, digamos, de aumentos de recargo nocturnos o dominicales. Eso hay que revisarlo, porque también hay oportunidades. Por ejemplo, la oportunidad de acordar con los trabajadores modificar el día domingo por cualquier otro día de la semana puede generarle oportunidades a las pequeñas compañías. Okay. Sí, otra duda, Camila, permítame preguntarle a la doctora Carrión, tiene que ver con el tema de las plataformas digitales. ¿Qué va a pasar con las personas que prestan servicios, por ejemplo, domiciliarios? ¿Eso está claro ya? ¿Quién aporta la seguridad social de esas personas? ¿Cuál va a ser la vinculación? ¿Siguen como dependientes o como independientes? ¿Qué va a pasar con ellos? Mire, eso quedó claro. La definición que trae la ley es muy clara. Define qué es una plataforma digital, qué es un trabajador dependiente o independiente de plataformas digitales. Es decir, permite que hayan esos dos tipos de contrataciones. Para los dependientes, pues se aplicarán todas estas reglas de cesantías, primas, vacaciones, intereses, todas las reglas, digamos, del contrato formal, pero para los independientes o autónomos, que sabemos son los que prestan servicios a través de plataformas digitales, se genera una obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social en un 60% a cargo de las plataformas digitales. Esto, para ser clara, va a entrar en vigencia en 12 meses. Es decir, todavía no vamos a tener el impacto, pero va a ser reglamentado y entrará en vigencia en 12 meses. Es decir, el 24 de junio del 2025 ya deberemos conocer las reglamentaciones completas para que el 25 empiece a ejecutarse las nuevas obligaciones de las plataformas digitales. Sobre lo que usted estaba diciendo, abogada Carrión, tengo una última duda que me la hacen los oyentes. Estoy llena de preguntas y pues esto lo vamos a ir sabiendo pues poco a poco, porque pues son 70 artículos, 40 que entran ya en vigencia, otros 30 que faltan por reglamentar y otros que entran paulatinamente a partir del 2025. Usted hablaba, por ejemplo, del día de descanso que se puede convenir con el empleador. Eso significa que, por ejemplo, vuelvo con los muchachos que trabajan en los restaurantes o en los bares. Alguien que trabaja los domingos y que pone y conviene que su día de descanso es el lunes, quiere decir que el recargo dominical ya no se lo pagan y se lo pagarían si trabajara el lunes, o igual trabajando el domingo, así su día de descanso sea el lunes, le van a pagar el recargo dominical. No, Camila, tu explicación inicial es perfecta. Es cambiar el día de descanso obligatorio. Si yo digo que mi día de descanso obligatorio, acordado con mi empleador, es el lunes, el trabajo en domingo no tiene recargo de domingo. Si trabajo el lunes lo tendría, ¿sí? Entonces esa es una buena oportunidad para la pequeña y mediana empresa, que creo que en los temas de recargos, que son muchos en Colombia comparado con América Latina, pueden tener una oportunidad de un acuerdo con sus propios trabajadores que permita sostenibilidad en el empleo, que permita reconocimientos económicos justos para los trabajadores y el descanso, que es un foco claro del derecho laboral desde siempre, no solo desde la reforma, ¿no? Pero muy bien, entonces, es la explicación inicial que diste. Claro, entonces agradeciéndole enormemente, doctora Carrión, su explicación, y seguramente tendremos que seguir haciendo pedagogía. FENALCO, que fue uno de los gremios que más se opuso a la reforma laboral, pues este punto en particular le favorece muchísimo a FENALCO y a los que son afiliados, porque los comercios, que son los que abren los domingos, que son los que tienen trabajadores que están los fines de semana ahí en las tiendas y demás, pues pueden pactar con sus trabajadores y decir, ¿sabe qué? Su día de descanso es el martes. Y entonces el hecho de que trabaje el domingo no significa que le tiene que pagar recargo dominical. O sea, eso es una norma que favorece directamente a los comerciantes que tanto se opusieron a la reforma laboral.
Así es, yo creo que este es un tema que si bien traíamos algo desde la ley 789 del 2002 para las jornadas flexibles, especiales, diurnas, que podíamos hacer este acuerdo, el hecho de que haya quedado creo que es algo que nos permite sentarnos a conversar con los trabajadores, porque creo que todos, trabajadores y empleadores, lo que estamos buscando es poder tener más empresas sostenibles y formales en Colombia, ¿no? Nuestro real desafío es la informalidad y aumentar la brecha entre los beneficios que tienen los formales y los informales, lo que hace es alejar más a los informales de acercarse a un contrato que tenga seguridad social, que tenga beneficios, que tenga futuro y carrera, ¿no? Que es lo que tanto se discute dentro de estos procesos. Yo creo que este punto que pasó un poco desapercibido es muy importante y por lo menos desde nuestro ejercicio creemos que es algo sobre lo que hay que conversar. Recuerda que es acordado, ¿no? Ese es el tema. Que los trabajadores deben entender que este tipo de acuerdos se hacen dependiendo de la industria, dependiendo de la necesidad y siempre tiene que tener una vocación de sostenibilidad, de acompañamiento, de tener un contrato de trabajo claro en el que podamos ejecutar las actividades. Cuando digo claro me refiero a que hay muchos de los artículos, me imagino por el afán de las discusiones también, que son poco claros en su manera de ejecución, así que la reglamentación va a ser un tema fundamental en todos los temas de la nueva ley 2466 que acaban de expedir el día de ayer. Pues es la abogada Angélica Carrión, socia y directora general de la firma López y Asociados, pero además quien estuvo en el Colegio de Abogados de Trabajo del 2023 al 2024. Mil gracias por ayudarnos a hacer pedagogía. Tendremos que seguir aprendiendo muchas cosas de lo que cambia para los trabajadores formales, pero ha sido de mucha ayuda lo que usted nos ha dicho el día de hoy, abogada. Mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Camila, con gusto y cuando quieran. Acá estamos para apoyar, digamos, esta pedagogía. Sebastián, mire, hemos dicho constantemente que se evaluará en un año y medio la reforma laboral si favorece o no la creación de empleo formal o si va a hacer que los empresarios decidan pues salir de una cantidad de mano de obra, pero sobre esto último me parece importante. Fenalco se quejó mucho y se sigue quejando de la reforma laboral. Sí, que la debe y demandar, esto de dijo. cambiar el... Sí. Pero esto de cambiar el día de descanso favorece directamente a los restauranteros, a los comerciantes y a los tenderos. Porque si usted le dice a su trabajador, oiga, mire, yo lo necesito usted trabajando el domingo y los lunes festivos, entonces su día de descanso va a ser el miércoles. Usted, porque por ese trabajador que trabaje el domingo y el lunes festivo, pues no va a tener que pagar recargo dominical. Sí, eso sí es muy beneficioso, sobre todo que hay... Pero por eso digo, yo no lo tenía tan claro. Yo tampoco, y cuando usted preguntó y le dieron la razón, la verdad no tenía claro eso porque hay algunas actividades que el consumo, que los ingresos del lunes o martes son muertos, como por ejemplo discotecas, no sé. Entonces, para ese tipo de actividades creo que es beneficioso y lo hemos dicho desde el principio, Camila, creo que hay de la reforma laboral... Puntualmente hay cosas buenas, hay cosas que lo que usted dice, yo creo que por más de que cada uno tenga su posición o su idea previa, el tiempo y los datos lo dirán. Lo que sí es cierto, y yo me quedo pues también con el último mensaje que lo deja la abogada, cuando uno tiene pocas herramientas, cuando hay escasez de tiempo y de recursos, creo que uno le tiene que meter un poco de cuestión moral a la cosa y es, bueno, ¿a qué le voy a meter energía yo en la vida? Y el gobierno decidió meterle energía. No digo que los estén muy bien porque el mercado laboral de Colombia es muy precario, pero decidió meter la energía a los que ya tenían un contrato, a los que ganan más del promedio de los ingresos y dejó olvidados a los más vulnerables. Pero, es una decisión política. Pero sabe que yo no creo tanto y ahí permítame diferir de usted, porque otra de las cosas que también nos dijo la abogada Carrión es el tema del pago de la seguridad social de tiempo parcial. Los sindicatos se habían opuesto históricamente a eso y ahora vamos a tener gente que trabajaba por tiempo parcial cotizando a seguridad social. Pero eliminaron lo de las horas, lo de pagar por horas. Sí, pero ayer hablábamos con José Daniel López, que es el representante del gremio de las plataformas de repartidores como Uber y como Rappi y demás, y nos decía, mire, logramos algo histórico y es estos repartidores, estos trabajadores que están conectados con nosotros a través de las plataformas van a poder cotizar a pensión y salud y demás, o sea, van a formalizarse. Entonces no es cierto que no haya una cantidad de gente que estaba olvidada en la informalidad
y que ahora va a poder cotizar. No, Camila, entonces eso también es positivo, y por eso le digo que lo que nos dijo la abogada Carrión y lo que nos dijo ayer, por ejemplo, el señor López, pues a mí me parece que son cosas a rescatar de la reforma, y ya en 1 año y medio veremos cuáles son los efectos, que eso pues no lo sabemos usted y yo ahorita. Pero digamos, usted de manera estructural decidió como decisión política o como decisión de gobierno de futuro del país, usted decidió estructuralmente no atacar la informalidad. Digamos, las estructuras fuertes de la informalidad, usted no decidió hacerlas y decidió pues darle más beneficios, o como se llame, a las personas que tenían un contrato. Entonces, fue una decisión del gobierno. Yo creo que las prioridades debían ir por otro lado, pero bueno, pues ya se firmó, y lo que usted dice, en 1 año pues veremos qué se hizo y qué datos dejaron. 11 de la mañana, 27 minutos. Ahí está la reforma laboral que entra en vigencia y los efectos que tendrá sobre el mercado de los trabajadores en Colombia. Gonzalo, hablando de lo que nos escriben los oyentes al